Bienvenidos a una nueva edición de Historias Paranormales de Venezuela, nuestra octava entrega. En este episodio descubrirás 20 experiencias sobrenaturales que nos enviaron valientes suscriptores desde distintos rincones del país. Si tú también has tenido un encuentro con lo inexplicable, no lo guardes en silencio. Envíanos tu relato por Instagram, Telegram, correo electrónico o a través de nuestra página venezuelaparanormal.com. Los enlaces están disponibles en la descripción. No olvides suscribirte, activar la campanita, dejar tu like y contarnos en los comentarios cuál de estos relatos fue el que más te estremeció. Así que apaga la luz, sube el volumen y prepárate, porque en Venezuela lo sobrenatural siempre está más cerca de lo que imaginas. Esto es Venezuela Paranormal. El grito de La Sayona, el Amparo, Estado Apure. Mi nombre es Alejandro Sosa, y desde pequeño he tenido experiencias extrañas. Mi madre cuenta que mi abuela solía encontrarme hablando en habitaciones oscuras con personas que solo yo podía ver. Pero lo que quiero compartirles hoy es algo distinto, algo que me marcó. Soy de El Amparo, un pequeño pueblo llanero del estado Apure, en la frontera con Arauca, Colombia. En nuestra tierra el folclore está lleno de historias de aparecidos. El silbón, la bola de fuego y sobre todo, la Sayona. Crecemos escuchando advertencias y relatos que se vuelven parte de la vida cotidiana. En 2018 trabajaba como chef en un restaurante de Arauca. Todos los días cruzaba la frontera a pie de regreso a casa alrededor de las 12:30 de la noche. El camino era pesado. Del lado colombiano todo estaba iluminado, pero al entrar a Venezuela había 400 metros de carretera oscura rodeada de monte y lagunas, hasta llegar a las primeras casas del pueblo. Estaba acostumbrado a caminar con mis auriculares puestos, disfrutando de la música, sin pensar en lo paranormal. Pero aquella noche todo fue distinto. Al pasar el punto de control noté que solo quedaba un guardia y una moto. Cuando dejé el punto de control atrás, sentí que la oscuridad se volvía más densa y el ambiente se cargaba de algo extraño. Recordé una regla de oro del llano. Cuando sientas que algo te sigue, nunca mires hacia atrás. Seguí caminando con ese presentimiento. En un momento pausé la música para cambiar de canción, y entonces lo escuché. Un grito desgarrador, como un lamento que bajaba del cielo y envolvía todo el lugar. Me quedé helado. No quise voltear. Sabía que si lo hacía podía quedar privado. Continué firme, mirando al frente, mientras sentía claramente que aquella presencia me acechaba, deseando que volteara. No había perros, no había gente en los porches como siempre. Era como si todo el escenario estuviera preparado para esa experiencia. Caminé así, con esa tensión insoportable, casi medio kilómetro hasta que por fin llegué a una cervecería donde había música y gente jugando cartas. Allí sentí que podía volver a respirar. Lo que fuera que me seguía se había quedado atrás. Al llegar a casa le conté a mis padres lo ocurrido. Mi mamá me recomendó llevar un látigo en las manos cuando volviera a caminar de noche, porque en el llano se dice que eso ahuyenta cualquier entidad. Al día siguiente el pueblo comentaba que a unos soldados de guardia en el monte se les había aparecido la Sayona. Entonces comprendí por qué había un solo guardia y que lo que escuché esa noche fue a ella. Una experiencia que para muchos sería traumática, pero que yo asumí como parte del folclore que nos rodea. Una historia más para recordar. La noche en que la Sayona me salió al paso en mi propio camino.
La casa de la esquina. Tía Juana. Estado Zulia. Esta historia es anónima. Pasé gran parte de mi vida en Venezuela, en Tía Juana, Estado Zulia. Allí mis padres construyeron hace más de 40 años una casa enorme, mucho más grande que las demás del sector. Pero aquel terreno tenía un pasado oscuro. Antes hubo un bar donde trabajaban prostitutas, y se decía que algunas habían abortado y enterrado a sus hijos allí. 20 años atrás regresé a esa casa, donde viví por 15 años. Desde el primer momento empecé a experimentar cosas fuera de lo normal. En las madrugadas era común escuchar cómo golpeaban con fuerza las puertas de tela metálica, y al revisar no había nadie. El techo crujía como si alguien caminara sobre él toda la noche. Una de mis hermanas, en una madrugada, despertó para encontrarse con una mujer vestida de blanco sentada en su cama. No le hizo daño, pero desapareció frente a sus ojos. Esa misma figura fue vista por otras personas. También, en las noches, una sombra negra y alta recorría el pasillo central de la casa. Cuando salías a buscarla, nunca había nadie. Con el tiempo, mis hijos y yo nos acostumbramos. Aquella presencia no parecía querer hacernos daño, más bien defendía la casa. Pero tampoco dejaba que nadie se fuera. Vivir allí era como estar bajo un amarre. Salir resultaba casi imposible. Un día, el terreno estaba lleno de monte, y un amigo me envió 6 hombres para limpiar. Algunos no me dieron buena espina, pero acepté la ayuda. Les dejé acceso a un botellón de agua en la entrada de la cocina. Ese viernes, mientras ellos trabajaban, cayó un aguacero fuerte, y yo regresé tarde. Al llegar los encontré a todos afuera, bajo el techo del garaje con el rostro desencajado. Uno de ellos me pidió agua, y me dijo que no habían tomado nada en todo el día. Cuando les pregunté por qué, uno de ellos contestó con miedo: «Señora, ¿aquí hay alguien más en la casa?». Yo le respondí que no. Entonces él me confesó que, al intentar entrar, habían visto a una mujer vestida de blanco caminar hacia el interior. En ese momento comprendí que quizás las intenciones de estos hombres no eran buenas. Así que les dije con calma: «Sí, ella aparece cuando alguien o algo no le gusta». Todos se miraron asustados. Tomaron el agua y poco después se fueron. El lunes debía continuar el trabajo, pero solo volvió uno de ellos. Los demás desaparecieron para siempre. Intenté vender la casa varias veces, pero nunca lo logré. Hoy en día sigue en pie, bajo el cuidado de un vecino que también ha querido irse, sin poder hacerlo. Él asegura que ha visto la sombra del pasillo, a la mujer de blanco, y que ahora incluso duendes juegan con sus hijos. Esa casa no suelta a quien la habita, y quien entra, nunca la olvida. El joven de la represa. Barcelona, Anzoátegui. Me llamo Pablo, soy del municipio Aragua de Barcelona, en el estado Anzoátegui. Esta historia no me ocurrió a mí directamente, sino a mi mamá, entre los años 2007 y 2008. En nuestro municipio está el embalse La Estancia, un lugar del que siempre se han contado rumores sobre apariciones y hechos sobrenaturales. En esa época yo estudiaba en la universidad y junto a unos compañeros debíamos hacer un proyecto en la represa, así que una amiga nos prestó su camioneta. Como ella tenía un problema en una pierna y no podía manejar, le pidió a mi mamá que nos llevara. Llegamos en la mañana y comenzamos a tomar fotos y recopilar información. En un momento, mi mamá, una compañera y yo nos alejamos del grupo para ver el tapón de la represa. Mi amiga y yo bajamos por un barranco para reunirnos con los demás, pero mi mamá decidió no hacerlo por miedo a caerse. Desde abajo,
La vimos caminar hasta un portón en la otra entrada de la represa. Fue entonces cuando notamos algo extraño. Mi mamá parecía estar conversando sola, como si hablara con alguien invisible. No le dimos mayor importancia en ese momento, pero cuando finalizamos la actividad y nos reencontramos en la entrada, vimos como ella regresaba despidiéndose de alguien. Le pregunté: «Mamá, ¿con quién estabas hablando? Te vimos sola». Ella respondió con total naturalidad: «Con el joven que me ayudó a espantar a 2 perros que me querían atacar». Mis compañeros y yo nos miramos confundidos. Ninguno había escuchado ni visto perros, ni mucho menos a ningún joven. Ella guardó silencio y subimos a la camioneta de regreso al pueblo. Ya en la casa, la noté pálida y nerviosa. Entonces me confesó lo que realmente había pasado. Mientras yo bajaba con mi amiga, 2 perros negros enormes se le acercaron con actitud amenazante. Estaba tan asustada que no podía gritar. En ese momento, vio a un joven sentado sobre uno de los tubos de agua de la represa. Llevaba una gorra que le tapaba el rostro. Él le ofreció su ayuda y logró espantar a los perros. Ella, aún temblando, le fue explicando qué hacíamos allí. El joven la acompañó hasta la otra entrada, y fue entonces cuando nosotros la vimos desde lejos, como si hablara con alguien. Ella asegura que se despidió de él antes de reunirse con nosotros. Pero para todos los demás, jamás hubo perros ni persona alguna a su lado. Desde ese día, mi madre siempre recordaba ese momento con miedo, sin encontrar explicación. Para nosotros quedó claro que los rumores sobre el embalse La Estancia no eran simples leyendas. Algo habita en ese lugar, y mi mamá lo pudo comprobar en carne propia. El espectro de la base naval. Punto fijo. Estado Falcón. Hola, me llamo Leonardo Gallardo y soy de Maracaibo. Este relato ocurrió en el año 2004, cuando pertenecía a la Infantería de Marina y estaba destacado en la base naval de Punto Fijo. Una noche me encontraba de guardia en una garita, cerca del patio de formación. Eran aproximadamente la 1 de la madrugada y llovía con fuerza. Para cubrirme de la tormenta, me refugié bajo el pequeño techo de un pilar de la garita. A mi alrededor, el terreno era amplio y oscuro. De pronto, entre la lluvia y la penumbra, divisé una silueta femenina. Era una mujer con un vestido blanco sucio y el cabello negro cayendo hacia adelante, ocultando su rostro. Me quedé helado. Aquella figura avanzaba hacia mí y al bajar la mirada, noté algo aterrador. No tenía pies, venía levitando sobre el suelo. Intenté gritar, moverme, correr, pero no podía. Sentía el cuerpo paralizado, como si algo me sujetara con fuerza invisible. El espectro se acercó cada vez más, hasta quedar frente a mí. Cerré los ojos con desesperación, y en ese instante la figura me atravesó. De inmediato escuché un llanto desgarrador, el llanto de un niño pequeño, de unos 2 años. Abrí los ojos y vi a ese niño de traje negro, abrazado a mis piernas, llorando sin consuelo. Quise gritar, pero de mi garganta no salía ningún sonido. Quise correr, pero mis pies no respondían. Volví a apretar los ojos y, al abrirlos de nuevo, no había nadie. Tanto la mujer como el niño habían desaparecido, como si nunca hubieran estado allí. En ese momento pude reaccionar. Corrí desesperado bajo la lluvia hasta la otra garita, a unos 500 metros. Llegué empapado, gritando, y mi compañero de guardia tuvo que socorrerme. Le conté lo sucedido mientras trataba de recuperar el aliento. Seguí en la base naval 2 años más, pero cada vez que pasaba por aquel lugar, no podía evitar recordar esa noche. Hasta hoy lo cuento a mi familia y amigos, porque lo que vi fue real.
La muerta viva. Maracay, Aragua. Esta historia es anónima. Esta historia sucedió en Maracay, estado Aragua, hace unos 12 años. La protagonista principal de esta historia es mi tía Virginia. Ella tenía una amiga muy cercana llamada Andy, madre soltera de un bebé. Andy solía quedarse en su casa, y cuando debía viajar a otro estado, le pidió a mi tía que se hospedara en su vivienda unos días para cuidarla, y que no se notara sola, ya que el barrio era inseguro. La casa de Andy era amplia, moderna y bonita, pero tenía algo extraño. Una vibra pesada e incómoda, como si alguien invisible siempre estuviera presente. Yo lo confirmé en el bautizo de su hijo. Al entrar a esa casa supe que no quería regresar jamás. Mi tía, que también sentía ese malestar, aceptó quedarse, pero pidió a su amigo Luis que la acompañara durante las 5 noches. Él no sabía nada de las sensaciones extrañas que tenía mi tía. La primera noche, Luis durmió en la sala y mi tía en el cuarto de Andy. Nada pasó hasta la mañana siguiente, cuando Luis estaba molesto y al fin confesó. Mientras dormía, algo lo pellizcó y lo despertó. Al abrir los ojos vio a una mujer horrenda. Ojos enormes de pupilas negras, piel pálida, cabello oscuro y enmarañado, un vestido blanco manchado de barro. La mujer lo observaba con odio, iluminándose el rostro con una linterna desde abajo. Luis gritó aterrado, cerró los ojos y cuando los abrió, ya no había nadie. Creyó que había sido mi tía jugándole una broma, pero ella estaba profundamente dormida en otra habitación. Días después, la situación se volvió personal. Una noche, mi tía sintió una presión fuerte en el brazo. Despertó y vio a la misma mujer horrenda que describió Luis, esta vez sujetándola con furia. Mi tía intentó zafarse, insultándola para ahuyentarla, como dice la creencia popular. Pero la entidad no la soltaba. Sus dedos parecían de carne y hueso. Finalmente, después de unos 5 minutos que parecieron eternos, desapareció. Al amanecer mi tía tenía moretones en el brazo y una sensación de tristeza y cansancio como si la hubieran drenado. Pero lo peor aún no llegaba. 2 noches más tarde, un grito desgarrador despertó a toda la familia. Provenía del cuarto del hermano de mi tía. Al entrar lo encontraron en la cama con un ataque de pánico, las manos en el cuello y marcas de dedos que evidenciaban que alguien lo había estado ahorcando. Cuando pudo hablar, relató lo mismo. Una mujer de vestido blanco, pálida, de ojos negros, lo había atacado con odio. Tanto mi tía como su hermano coincidieron en la sensación. Esa entidad buscaba venganza, una rabia dirigida sobre todo a los hombres, como si hubiera muerto de forma violenta y aún persiguiera a los responsables. Mi tía estaba convencida de que su espíritu estaba ligado al cerro detrás de la casa de Andy, enterrada o abandonada allí, manifestándose con furia contra cualquiera que se atreviera a entrar. Después de esos hechos, ni Luis ni mi tía volvieron a pisar esa casa. Andy terminó mudándose de estado, pero nunca vendió la vivienda, que permanece cerrada y abandonada hasta hoy. Desde entonces, mi tía recuerda esa aparición como la muerta viva, un espíritu que no descansa y que aún busca ajustar cuentas con los vivos. El ánima de la curva. Paracotos, Estado Miranda. Mi nombre es Angélica Caibel, y desde niña tengo el don de ser medium. Para mí es normal percibir espíritus y comunicarme con difuntos, pero lo que voy a contarles fue una experiencia tan fuerte que hasta hoy me estremece. Todo ocurrió hace unos años en la carretera hacia Charallave, en la peligrosa curva de Paracotos.
Aquella noche mi hermano, mi cuñada y yo íbamos camino a una fiesta. Salimos de casa a las 11 de la noche, a pesar de que mi papá me advirtió que no lo hiciéramos, porque era muy tarde y riesgoso. A mitad de la curva, de repente, el carro perdió el muñón de la rueda derecha. Mi hermano, con todas sus fuerzas, logró maniobrar y evitar que cayéramos por el barranco. El susto fue indescriptible. Sentí que íbamos a morir. Quedamos varados en plena oscuridad. A un lado, monte y precipicio. Al otro, la autopista. Al frente, un caserío donde algunas personas nos miraban desde lejos, pero no se atrevían a acercarse. Nos encerramos en el carro, sin saber qué hacer. De pronto, alguien tocó el vidrio de mi lado. Era un hombre moreno, de camiseta blanca, que levantó las manos en señal de paz. Tranquila, no vengo a hacerles daño, vine a ayudarlos, me dijo con una mirada que nunca olvidaré. No entendíamos de dónde había salido. Desde el frente lo hubiéramos visto llegar, y detrás solo había autopista y cerro. Era imposible. Yo lloraba, temblando, y él me habló con calma. Anda con esa gente del caserío, ellos los van a ayudar. Aquí es peligroso quedarse. Yo cuidaré el carro para que ninguna arandola los arrolle. Sin más opción seguimos su consejo. Caminamos rápido hasta el caserío, mientras él se quedó atrás, haciéndole señas a los carros que pasaban. Al llegar, los vecinos nos dijeron algo que nos heló la sangre. Tuvieron suerte. Aquí siempre muere gente en accidentes. Hace unos días murió una familia completa en esa curva. Entonces les conté del hombre que nos había ayudado, el de la camiseta blanca. Ellos se miraron entre sí y me respondieron: ¿qué hombre? Nosotros no vimos a nadie allí. Me quedé fría. Mi cuñada y yo entendimos de inmediato. Lo que nos ayudó fue un ánima. Finalmente, con ayuda de la gente del caserío, conseguimos una grúa. Cuando regresamos al carro, aquel hombre ya no estaba. Había desaparecido sin dejar rastro, como si nunca hubiese existido. Esa noche, logramos salir con vida, pero con una certeza que jamás olvidaré. En la curva de Paracotos, donde tantos han muerto, hay un espíritu que protege a quienes quedan atrapados en el peligro. El juego del más allá. La Guaira. Mi nombre es José González. Hace algunos años mi familia y yo decidimos alquilar una casa en la playa, en el estado La Guaira, para pasar un fin de semana distinto. Era una casa grande, de esas construidas hace décadas con techos altos, pasillos largos y ese olor a humedad que parece impregnado en las paredes. La primera noche, después de cenar, me puse a jugar en la sala con mi hijo, que en ese entonces tenía apenas 2 años. Le lancé una pequeña pelota de goma y él, entre risas, me la devolvía como podía. Aquella escena inocente se quedó grabada en mi memoria. Más tarde, cuando todos se prepararon para dormir, mi esposa decidió acostarse junto al niño y a mi suegra en una habitación, mientras que yo dormí en otra, ubicada en el piso de arriba. Cerca de la madrugada me despertó un ruido extraño, un sonido que reconocí de inmediato. El bote repetitivo de la pelota. No era un golpe aislado, era constante, como si alguien estuviera jugando. Entre esos rebotes, escuchaba claramente la voz de una mujer animando a un niño. Muy bien, eso, así se hace. En ese momento pensé que era mi esposa, que quizás el niño no había podido dormir, y ella había bajado con él a la sala para entretenerlo un rato. Me levanté medio adormecido, y decidí bajar las escaleras para acompañarlos, pero apenas encendí la linterna de mi celular, noté que el ambiente era pesado, sofocante, como si la casa estuviera llena de una energía extraña.
Cuando llegué a la sala, me llevé la sorpresa más grande. No había nadie. La sala estaba completamente vacía, en penumbras, con un silencio que resultaba perturbador. La pelota, sin embargo, estaba allí, en el mismo lugar donde la habíamos dejado. Para asegurarme, la tomé y la reboté contra el suelo. Era exactamente el mismo sonido que había escuchado desde arriba. Confundido y con el corazón latiéndome con fuerza, regresé a la habitación, sin saber si lo que había pasado era real o producto de un sueño demasiado vívido. A la mañana siguiente, mi esposa me confesó que no había podido dormir en toda la noche. Con un rostro pálido, me dijo que ella también había escuchado lo mismo. Una mujer jugando con un niño, celebrando cada vez que la pelota rebotaba. El detalle escalofriante fue que ella estaba segura de que la voz no era la mía, ni la de nadie conocido. Desde entonces nos quedó la duda de si en esa casa permanecían atrapadas esas almas de una madre y su hijo, repitiendo eternamente un juego que quizás fue la última escena feliz de sus vidas. Tal vez, al vernos a nosotros jugar con la pelota, decidieron unirse y recrear ese recuerdo. Nunca volvimos a esa casa, pero hasta hoy, cada vez que escucho el sonido de una pelota rebotar, siento un escalofrío recorrerme la espalda. La residencia maldita. San Cristóbal, Estado Táchira. Hola, mi nombre es Anita Chacón, y quiero compartir una historia que le sucedió a mi tía entre los años 2004 y 2005, cuando vivía en San Cristóbal, Estado Táchira. Ella era profesora en una universidad prestigiosa de la ciudad, una mujer trabajadora, seria y dedicada. En ese tiempo compartía vivienda con dos compañeros, un profesor evangélico y un estudiante universitario. Los tres habían alquilado una residencia de 2 pisos, una de esas casas grandes con varias habitaciones, ubicada justo detrás de la institución. Al principio todo parecía normal. La casa tenía ventanales enormes, lo que la llenaba de luz todo el día, y daba la impresión de ser un lugar tranquilo. Sin embargo, con el paso de los meses, mi tía comenzó a notar que algo no andaba bien. Se enfermaba constantemente, y una extraña sensación de desánimo parecía perseguirla. Era como si la casa drenara sus energías poco a poco. Cuando fuimos a visitarla, mi mamá, mis hermanas y yo, no percibimos nada extraño en esas pocas horas. Pero recuerdo con claridad que mi tía nunca insistió en que nos quedáramos mucho tiempo. Era como si quisiera protegernos de algo que ella misma no se atrevía a explicar. Con los años me enteré de lo que realmente vivió en esa casa. Mi tía relataba que, sobre todo en el baño, sentía que alguien la observaba fijamente. Un día, fui a comprar en una tienda de la Quinta Avenida llamada China. Cuando llegó a la caja, buscó su tarjeta de pago y esta había desaparecido. Revisó la cartera, los bolsillos, incluso volvió sobre sus pasos por la tienda, pero nada. Resignada, fue a decir que no podía pagar, cuando la cajera se le acercó y en voz baja le dijo: «Señora, usted tiene algo pegado». Mi tía, confundida, preguntó: «¿Algo pegado? ¿Qué quiere decir?». La mujer la miró fijamente y le respondió: «Yo puedo ver cosas. Lo que la sigue es un ente pequeño, como un enano». Eso fue lo que le escondió su tarjeta. Mi tía salió de la tienda pálida. Desde ese día, comenzó a atar cabos. Las cosas que desaparecían en la casa y aparecían en otro lugar. Las noches en vela, la sensación de que algo la acompañaba siempre. No era la única. Su compañero evangélico, aunque fuerte en su fe, le confesó que a veces dejaba objetos en un sitio y aparecían en otro.
Él solía orar en su cuarto y creía que esa protección lo mantenía a salvo. En cambio, el estudiante que vivía con ellos aseguraba que tenía pesadillas horribles, que despertaba en la madrugada con la sensación de asfixia, como si algo se sentara en su pecho. Finalmente, los tres decidieron mudarse. Durante la mudanza, mi tía reparó en algo que antes no había visto. En la planta baja había una puerta con un extraño símbolo pintado. Una mano abierta, extendida hacia arriba, como saludando. Debajo se leía algo relacionado con el tarot. Entonces comprendió que aquella casa había sido usada para prácticas esotéricas o rituales ocultos. Más tarde consultó a otra tía nuestra, muy devota y activa en grupos de oración. Ella le dijo claramente: los lugares donde se practican cosas ajenas a Dios se convierten en imanes de energías negativas. Allí no solo quedan las huellas de los ritos, sino que también llegan espíritus atraídos por esas puertas abiertas. Los que sufren después son quienes, sin saberlo, habitan en esos sitios. Una vez que mi tía y sus compañeros se mudaron, todo terminó. Nunca más volvieron a experimentar esas presencias, ni las pesadillas, ni la sensación de ser observados. Pero hasta hoy, cada vez que mi tía cuenta lo vivido, se le eriza la piel al recordar aquella advertencia en la tienda y la certeza de que en esa casa algo oscuro se escondía detrás de sus paredes. Los lazos del más allá. Valencia, Estado Carabobo. Hola, mi nombre es Ana Luisa y vivo con mi esposo en Valencia. Hoy quiero compartir con ustedes una historia que me marcó desde que la escuché, porque no solo tiene tintes paranormales, sino que también habla de los lazos invisibles que existen entre los vivos y los que ya partieron. Esta historia me la contó mi esposo cuando apenas éramos novios, hace ya más de 2 años. Sus padres habían tenido muchas dificultades para concebir, y cuando por fin nació él, mi suegra quedó con el útero débil y con una condición que más adelante la haría propensa a tumores cancerígenos. Ese detalle terminó teniendo un trasfondo mucho más profundo. Cuando mi esposo era niño, solía jugar en su habitación con una niña. Lo curioso era que esa niña no existía para nadie más. Solo él podía verla. Ella aparecía justo en el cuarto donde dormía, en la pared que daba a un corredor con una ventana. Siempre lo llamaba desde allí para invitarlo a jugar. Mi esposo recuerda claramente cómo pasaban horas empujando carritos, cómo ella reía y lo acompañaba hasta que amanecía. Y siempre, justo cuando el sol empezaba a asomar, ella se ponía de pie, levantaba la mano para despedirse y caminaba al patio, donde se desvanecía en la oscuridad. Él creció acostumbrado a esa compañía silenciosa, pero no fue la única presencia que lo visitó. Con los años, vivió otro encuentro que lo dejó marcado. Una madrugada, mientras iba al baño, vio a un hombre sentado en el mueble de la sala. Era una figura imponente, con un bastón entre las piernas y un sombrero que le cubría el rostro. Llevaba puesto un liquiliqui gris claro y zapatos negros de vestir. Mi esposo recuerda que aquel hombre giraba lentamente la cabeza y lo seguía con la mirada, tanto de ida como de regreso del baño. No le dijo nada, no se movió, pero esa mirada lo acompañó toda la noche. Lo más extraño es que no terminó allí. Con el paso del tiempo empezó a soñar con una mujer. Al principio la veía joven, pero a la medida que él iba creciendo y acumulando años, ella también lo hacía. Durante una reunión familiar, años después, mi suegra confesó algo que cambió todo. Antes de tener a mi esposo, había perdido a su primera hija en un aborto espontáneo.
Esa revelación fue un golpe de realidad. Esa misma noche, mi esposo comenzó a recordar todos los detalles de la niña con la que jugaba y de la mujer que visitaba sus sueños. Al observar fotografías familiares, se dio cuenta de algo escalofriante. Aquella mujer que lo acompañaba tenía un parecido impresionante con su madre, con la única diferencia del cabello. En los sueños, ella siempre aparecía con el cabello largo y rubio, mientras que su madre lo tenía corto y castaño. Y el misterio del hombre en la sala también tuvo respuesta. Más adelante supo que su abuelo, el padre de su madre, había muerto meses antes de su nacimiento. El hombre del bastón y el sombrero era, sin lugar a dudas, su espíritu. Desde entonces, mi esposo ha mantenido una conexión especial con aquella presencia femenina. Cada vez que se siente mal, estresado o al borde de una crisis, sueña con ella. Y al despertar me dice: anoche hablé con mi hermana y me siento más tranquilo. Es como si esa alma nunca hubiera dejado de cuidarlo. El abuelo, en cambio, nunca volvió a manifestarse. Yo llevo más de una década al lado de mi esposo, y aún me estremezco cuando me cuenta estas experiencias. Para mí no hay duda. Existen lazos que van más allá de la vida y la muerte. Son vínculos que permanecen, aunque el cuerpo ya no esté, y que se hacen presentes para recordarnos que nunca caminamos solos. El lamento de la Llorona. Santa Bárbara, Estado Anzoátegui. Hola, buenas noches. Mi nombre es Jesús Boada, y quiero compartir con ustedes una experiencia doble, que no solo me sucedió a mí, sino también a otras personas cercanas, durante un viaje que hicimos al oriente del país. Corría el año 2013, cuando junto a mi pareja de ese entonces, decidimos visitar a sus padres en un pueblo rural muy pintoresco, llamado Santa Bárbara, ubicado en el estado Anzoátegui, muy cerca de otro pueblo más conocido como Valle Guanape. No viajamos solos, también venía con nosotros la hermana de mi pareja y su novio. Recuerdo que llegamos a la casa de mis suegros, una vivienda humilde pero acogedora, rodeada de montañas, sembradíos y un silencio tan profundo que por la noche casi podía escucharse el viento atravesando los árboles. Esa tranquilidad, sin embargo, escondía un misterio que nunca imaginé vivir. Pasaron los días entre visitas familiares y comidas típicas de la zona, hasta que llegó aquella noche. Eran aproximadamente las 2:30 o 3 de la madrugada, cuando un torrencial aguacero comenzó a caer sobre el pueblo. El estruendo del agua golpeando con fuerza el techo de zinc era ensordecedor, y el ambiente estaba envuelto en una oscuridad casi absoluta, apenas rota por la luz amarillenta de un par de bombillos en la calle. Yo dormía profundamente, agotado por las actividades del día, cuando de pronto sentí que mi pareja me jalaba del brazo con insistencia. Somnoliento, le pregunté qué pasaba, y ella, con los ojos muy abiertos, me susurró: «Escucha». Me quedé en silencio, y entonces lo oí. Un llanto desgarrador de mujer, un lamento prolongado, lúgubre, lleno de dolor que se escuchaba entre la lluvia. No era un llanto común, había algo en él que erizaba la piel, como si cada sollozo estuviera impregnado de sufrimiento y desesperanza. El sonido no estaba cerca, pero tampoco muy lejos. Se escuchaba con claridad en medio de la tormenta. Y lo más perturbador era pensar en qué hacía una mujer llorando de esa manera a esas horas, en un pueblo pequeño, bajo una lluvia torrencial. No tuve el valor de asomarme a la ventana. Solo me quedé acostado, con el corazón acelerado,
escuchando cómo los lamentos se prolongaban durante algunos minutos, hasta que poco a poco se fueron apagando, confundidos con el estruendo de la tormenta. Cuando finalmente cesaron, nos quedamos en silencio, sin atrevernos a hablar. Lo único que sabíamos era que habíamos presenciado algo que escapaba a toda lógica. Confieso que hasta ese momento yo no creía en esas historias. Pero esa noche, mis creencias dieron un giro de 180 grados. Lo que había escuchado no era producto de mi imaginación, era real. A los pocos días tuvimos que regresar a nuestra ciudad, pero mi cuñada y su novio decidieron quedarse un tiempo más en Santa Bárbara. Al volver, el muchacho me contó algo que me dejó helado. Me dijo que una de esas noches, mientras dormían en el mismo cuarto de la casa, escuchó el mismo llanto. Esta vez no venía desde lejos, sino desde el río que quedaba más abajo de la casa. Los lamentos subieron poco a poco por la ribera, acercándose hasta pasar justo al lado de la ventana donde ellos dormían. El sonido era tan claro que parecía que la mujer estaba parada allí mismo, llorando bajo la lluvia. El novio de mi cuñada tampoco se atrevió a asomarse. Solo cerró los ojos y esperó a que los lamentos se alejaran, hasta que finalmente se perdieron en la lejanía. Al día siguiente los vecinos del pueblo comenzaron a comentar lo sucedido. Varios aseguraban haber escuchado lo mismo, el llanto de la Llorona que según la tradición suele aparecer en las noches lluviosas, recorriendo ríos y caminos solitarios en busca de sus hijos. Hoy, cuando recuerdo esa madrugada en Santa Bárbara, aún siento un escalofrío recorrerme la espalda. No fue un sueño ni una ilusión, fue el lamento de la Llorona, un recordatorio de que lo sobrenatural camina entre nosotros, especialmente en las zonas rurales de Venezuela, donde las tradiciones y los misterios se mantienen más vivos que nunca. El jinete del Tural. Churuguara, Estado Falcón. Saludos, mi nombre es Santiago, y lo que voy a narrar le ocurrió a mi prima, en el año 2023. Ella tenía apenas 19 años cuando vivió esta experiencia, y todavía recuerdo la forma en que me lo contó. Con la voz temblorosa, y ese escalofrío que delata cuando alguien revive un miedo auténtico. La historia transcurre en el estado Falcón, específicamente en la carretera que conecta con el pueblo de Churuguara, un lugar conocido por sus montañas, caminos oscuros. Aquella noche, mi prima salió con un amigo de confianza. Eran jóvenes, y como muchos de su edad, buscaban distraerse un poco, conversar, dar una vuelta por el pueblo. Estuvieron en Churuguara hasta las 11 de la noche, hora en la que decidieron regresar. Aunque ya era algo tarde, para ellos era normal volver a esa hora. Su amigo conducía la camioneta con calma, pues la carretera de regreso era peligrosa. Curvas cerradas, monte a los lados, y lo peor, ni un solo faro que alumbrara el camino. El único resplandor era el de los faros del vehículo, y de vez en cuando, la tenue luz de alguna casa perdida entre la oscuridad. Al llegar a la vía del Tural, ocurrió lo inesperado. Frente a ellos apareció un hombre montado en un caballo marrón oscuro. Era alto, de figura imponente, vestido como un campesino común, pero con un sombrero que le cubría el rostro casi por completo. El jinete levantó la mano en señal de detenerse. El amigo de mi prima, sorprendido, frenó y bajó un poco el vidrio. «¿Qué pasó, compa?», preguntó con cautela. El hombre respondió con una voz profunda, fría, casi metálica. «¿Falta mucho para llegar al pueblo?». El conductor le indicó el camino con toda normalidad. «Siga derecho por aquí, compa, y llegará». El hombre asintió, le extendió la mano en señal de agradecimiento
y siguió su camino a caballo. Todo parecía normal hasta ese instante. De pronto, mientras el hombre se alejaba, un pañuelo blanco cayó de su bolsillo y quedó tirado en el suelo. El amigo de mi prima bajó de nuevo el vidrio para avisarle. «Compadre, se le cayó el pañuelo». Pero entonces se quedaron helados. El hombre y el caballo habían desaparecido por completo. No había rastro de ellos. La carretera estaba desierta, silenciosa, como si nunca hubiera habido nadie allí. El aire se volvió denso, pesado, y un escalofrío recorrió sus cuerpos. Sin pensarlo dos veces, subieron los vidrios de la camioneta y arrancaron a toda velocidad. Al llegar a la casa de mi prima, corrieron a contarle lo sucedido a mi tía. Ella escuchó y con total seriedad les respondió. Lo que vieron fue un alma en pena. En esas carreteras, a esas horas, no andan vivos. Lo que se aparece son espíritus. El amigo de mi prima se puso tan nervioso que se negó a regresar solo a su casa. Llamó a dos primos para que fueran por él en otra camioneta y lo acompañaran de vuelta. Dicen los vecinos que esa carretera está marcada por tragedias, que en ese mismo tramo muchos han perdido la vida en accidentes, y que es común que los conductores hablen de jinetes fantasmales que aparecen para confundir o advertir a los viajeros. Sea lo que sea, mi prima jura que esa noche en la vía del Tural estuvo cara a cara con un espíritu, un jinete que tal vez aún recorre esas montañas buscando un destino que nunca alcanzará. El grito de la garita. Maracaibo, Estado Zulia. Saludos cordiales, me llamo José Medina, soy de Bachaquero, de la costa oriental del lago del Estado Zulia, y hoy quiero compartir una experiencia que marcó mi vida. Era el año 2002. Yo pertenecía al contingente septiembre 2001 y estaba prestando servicio militar en la base aérea Rafael Urdaneta, justo al lado del aeropuerto internacional La Chinita, en Maracaibo. Quienes han servido saben que las madrugadas de guardia son largas, solitarias y pesadas, y en aquel lugar se respiraba un aire distinto. Aquella noche me tocó realizar ronda. Después de recorrer los puntos asignados y confirmar que todo estaba en orden, decidí acercarme al hangar de mantenimiento de los aviones de la Fuerza Aérea, donde siempre había un sargento técnico de turno. Al llegar me presenté y le informé que todo estaba sin novedad. El sargento, un hombre curtido de años de servicio, me miró y en tono despreocupado me preguntó: «Soldado, ¿sabe jugar tenis de mesa?». Yo le respondí que sí, y sin más, sacó una raqueta. Eran las 2:30 o 3 de la madrugada, y en medio del tedio de la guardia, empezamos a jugar una partida de ping-pong. No pasaron más de 15 minutos cuando el ambiente cambió por completo. Desde la distancia, exactamente del sector de la alcabala número 3, se escuchó un grito desgarrador de mujer. Un sonido tan agudo, tan penetrante, que nos heló la sangre en el acto. Nos quedamos quietos, la pelota quedó botando en la mesa y nos miramos fijamente como buscando una explicación. El sargento fue el primero en hablar. «Soldado, ¿usted escuchó eso?». Yo solo pude responder con un seco: «Sí, mi sargento». La alcabala número 3 estaba desactivada. Allí no entraba ni salía nadie, y solo se asignaba un centinela armado para prevenir intrusos. En ese momento escuchamos pasos desesperados corriendo hacia nosotros. Desde la oscuridad apareció el centinela de la alcabala 3. Llegó pálido, sudoroso, con los ojos desorbitados y sin poder pronunciar palabra. Le dimos agua con azúcar para que se calmara y aún temblando, logró hablar. Yo estaba sentado en la garita fumando un cigarro,
cuando de pronto, justo detrás de mí, escuché un grito de mujer tan fuerte que me dejó sordo. Salí corriendo de inmediato y lo único que pensé fue en llegar aquí, porque los vi jurando desde lejos. Fue entonces cuando el sargento lo interrumpió con severidad. ¿Y el fusil? ¿Dónde está su arma? El soldado, con voz quebrada, respondió: Lo dejé tirado en la garita, mi sargento. El susto no me dejó pensar. El sargento apretó la mandíbula, encendió el vehículo de turno y nos ordenó ir de inmediato a recuperar el arma. La garita estaba completamente a oscuras, ya que ese sector no tenía alumbrado. Al llegar, efectivamente encontramos el fusil tirado en el suelo. El ambiente era tan pesado que costaba hasta respirar. Apenas recogimos el arma, estábamos a punto de regresar al vehículo cuando ocurrió lo peor. Un segundo grito, mucho más fuerte y tenebroso que el primero, retumbó en el aire. Era un alarido que parecía provenir de todas partes al mismo tiempo. Un sonido antinatural que atravesaba los huesos. El sargento sacó su linterna y comenzó a alumbrar a todos lados, pero no había nadie. Ni una silueta, ni una sombra moviéndose. Solo ese eco enloquecedor que parecía burlarse de nosotros. No esperamos más. Subimos al vehículo y regresamos al hangar a toda prisa. Aunque el sargento intentaba mantener la compostura como oficial al mando, su rastro lo delataba. Estaba igual de aterrado que nosotros. Esa noche nadie volvió a mencionar lo ocurrido. Se guardó un silencio pesado, como si todos quisiéramos convencernos de que había sido una ilusión. Pero yo sé lo que escuché, sé lo que vivimos, y sé que no éramos los únicos. Hoy, 23 años después, cada vez que lo recuerdo, siento la misma piel de gallina recorrerme el cuerpo. Ese grito no era humano, era el lamento de algo que pasó en la oscuridad de esa base aérea. La luz azul. Las Salinas, Estado La Guaira. Saludos, mi nombre es Álvaro, y les escribo desde Argentina. Hoy quiero compartir dos historias. Esta primera me fue narrada por mis padres y que, aunque ocurrió mucho antes de que yo naciera, siempre me ha perseguido por lo enigmática y aterradora que resulta. Todo comenzó a finales de los años 70, entre 1977 y 1978, cuando mis papás se mudaron a Las Salinas, en el estado Vargas, actualmente renombrado como Estado La Guaira. En aquel entonces, mis hermanos mayores eran muy pequeños. El mayor tendría unos 3 años, y las niñas apenas 1 y 2 años. Yo aún no existía. Nací en los 90, pero crecí escuchando este relato como una leyenda familiar, que nunca pudo ser explicada. Ellos vivían en una casa alquilada que estaba situada en lo más alto de una colina urbanizada. Era la última casa de la calle más elevada y tenía un balcón con una vista privilegiada al mar. Desde allí se podía ver la inmensidad del litoral, sentir la brisa salada y escuchar el rugido constante de las olas rompiendo en la orilla. Para mis padres ese rincón era un pequeño paraíso al que acudían cada noche, después de cenar y acostar a los niños, para conversar bajo el cielo estrellado. Una de esas noches, exactamente a las 9, como era costumbre, mis padres salieron al balcón. El ambiente era fresco, el cielo estaba despejado y la calma parecía perfecta para compartir un rato de tranquilidad. Pero lo que sucedió esa noche cambiaría la manera en que ellos percibían aquel lugar. Mi mamá me contó que de repente interrumpió la charla con un sobresalto. «Uy, ¿qué es eso?». Mi papá volteó al mar, y al ver lo mismo que ella, le tomó la mano con fuerza. Mi mamá, asustada, solo pudo murmurar: «Ave María Purísima». Ante sus ojos, una luz azul brillante
emergía directamente del mar. La luz no parpadeaba como un barco o una boya. Tampoco parecía un reflejo. Subía en línea recta, verticalmente. Cuando alcanzó una gran altura, se detuvo de golpe, flotando en el aire durante unos segundos como si los estuviera observando. Ambos permanecieron paralizados, en silencio absoluto, sin poder apartar la vista de aquella esfera luminosa. Entonces, la luz hizo lo más aterrador. Se movió a una velocidad descomunal a la montaña que estaba justo detrás de su casa. Ellos siguieron la trayectoria con la mirada y la vieron perderse en la oscuridad de los cerros, como si hubiera atravesado la tierra misma. Con el paso de los años, cada vez que yo pedía que me contaran esta historia, ellos repetían lo mismo, sin contradicciones, con la misma expresión de asombro y un escalofrío en la voz. Mi papá, un hombre serio y poco dado a inventar cosas, siempre decía: "No sé si era un ovni, hijo. Lo único que sé es que eso salió del medio del mar, subió y luego se perdió detrás de la montaña a una velocidad que ningún avión ni helicóptero podía alcanzar en esa época". Mi mamá siempre recordaba la intensidad de la luz. Era un azul que no se parecía a nada que yo haya visto jamás. Brillante, pero al mismo tiempo hipnótico. Para ellos, aquello no fue un simple avistamiento. Fue un momento que los marcó y que jamás pudieron explicar. Ninguno se atrevió a llamarlo platillo volador, pero tampoco encontraron una explicación lógica. Lo que más me impactaba al escucharlos es que mi papá, cada vez que lo recordaba, se quedaba en silencio unos segundos, como si reviviera esa noche. Yo podía ver en sus ojos que no había sido una ilusión ni un simple malentendido. Algo inexplicable ocurrió allí, frente a ellos, en el mar de Vargas. Lo cierto es que esa luz azul quedó grabada en la memoria de mi familia, como un recordatorio de que en la inmensidad de la noche, a veces lo desconocido se manifiesta sin previo aviso, dejándonos más preguntas que respuestas. La bruja del techo. Guarenas, Estado Miranda. Hola, mi nombre es Yanis Quintana, y hoy quiero compartir con ustedes una de las historias más impactantes que ha marcado a mi familia. Para empezar, quiero darles un poco de contexto. Petare, en tiempos de la colonia, era una zona llena de cultivos. Allí vivía mucha gente que, según se cuenta, tenía la costumbre de enterrar dinero, morocotas, oro y joyas para proteger sus riquezas de saqueos o robos. Por eso, hasta hoy, se dice que sus tierras están cargadas de energía y secretos ocultos. Mi familia materna vivió durante muchos años en una casa antigua, tipo colonial, en Mariche. Era una casa enorme, con pasillos largos, ventanales grandes y un patio amplio donde pareciera que el tiempo se detenía. Sin embargo, desde que se mudaron allí, comenzaron a suceder cosas que nadie podía explicar. Mis tías cuentan que en las noches, sus camas se movían solas, como si alguien invisible las empujara con fuerza. Mis padres también vivieron situaciones extrañas. La radio se encendía sola en plena madrugada, y las luces de la casa titilaban, aunque no hubiese cortes eléctricos. Incluso, cuando se sentaban en el porche a conversar, los materos de cemento se arrastraban de un lado a otro sin que nadie los tocara. Pero lo más inquietante ocurrió una tarde cuando mi tío, intrigado por las leyendas de tesoros enterrados en esas tierras, decidió abrir un hueco en la sala. Tomó un palo largo y lo introdujo en el suelo, esperando encontrar resistencia, pero el palo parecía hundirse sin tocar fondo. Fue entonces cuando mi abuela, que siempre fue muy sensible a estas cosas,
sintió un frío antinatural recorrerle el cuerpo. Ella, pálida y temblorosa, les ordenó que cerraran ese hueco inmediatamente, pues presentía que algo maligno podía salir de allí. El hueco fue tapado y nunca más se habló de eso. Con los años, mi familia se mudó a Guarenas, pensando que dejarían atrás aquellas experiencias, pero los sucesos continuaron. La nueva casa era mucho más humilde, con techo de zinc, pero justo a la medianoche, todos los días, algo caía sobre el techo con un golpe seco. El estruendo era tan fuerte que parecía como si un ave enorme se posara cada noche sobre la vivienda. Mi abuela siempre advertía a mi mamá: nunca te asomes de noche, hija, porque puedes ver cosas que no deberías ver. Mi mamá obedeció durante mucho tiempo, hasta que una noche el miedo se convirtió en valentía. Armándose de valor, subió para asomarse al techo. Lo que vio la dejó helada. Un animal negro, gigantesco, imposible de identificar. Tenía forma de pájaro, pero era demasiado grande, más grande que cualquier ave conocida en la zona. Ella, aterrada pero decidida, le lanzó una piedra. El animal soltó un chillido extraño y salió volando en la oscuridad. Al día siguiente, mi abuela le dijo algo que aumentó aún más el misterio. Fíjate bien en los vecinos. Si alguno amanece con dolor o con los pies hinchados, ya sabrás quién era. Y así fue. La vecina más chismosa del barrio apareció esa misma mañana con un pie inflamado, cojeando y quejándose de un dolor insoportable. Mi mamá no tuvo dudas. Aquel animal monstruoso había sido en realidad una bruja transformada. Desde entonces mi mamá quedó convencida de que las leyendas eran reales. Y con el paso del tiempo, investigando más, descubrimos que no solo en Venezuela, sino también en países como México y otras regiones de Latinoamérica, existen relatos idénticos. Brujas capaces de transformarse en animales que vuelan por las noches para alimentarse de la energía de las personas. Yo crecí escuchando estas historias, y hasta el día de hoy, sigo preguntándome: ¿qué tanto de estas leyendas es mito y cuánto es verdad? Lo que sí sé es que en Mariche y Guarenas, la gente aún baja la voz cuando habla de esas cosas, porque aseguran que, cuando uno las nombra, pueden estar escuchando. La muchacha perdida. Guarenas, Miranda. Esta otra experiencia también ocurrió en Guarenas, donde las montañas se entrelazan con la majestuosidad del Ávila, donde se esconde una historia que hasta hoy sigue poniendo la piel de gallina a quienes la escuchan. Esas montañas, en tiempos de la colonia, estaban llenas de vida. Casas, cultivos, molinos de piedra, huellas que aún hoy se pueden ver en las ruinas que sobreviven en la vegetación. Pero más allá de lo histórico, ese lugar guarda un misterio inquietante. Allí se encuentra una cascada muy conocida, visible desde diferentes puntos del pueblo. Es tan imponente que muchos aseguran que tiene un extraño magnetismo, capaz de embelesar a los visitantes, y en algunos casos, de nunca regresar. Un grupo de 4 jóvenes, 2 chicos y 2 chicas, decidió aventurarse a esas montañas para disfrutar de un día de paseo. Entre ellas estaba una muchacha recién llegada de Mérida, que había ido a visitar a su prima en Guarenas. Era risueña, llena de vida, y jamás imaginó que esa excursión cambiaría su destino para siempre. El día transcurrió con normalidad. Se bañaron en las aguas frías de la cascada, compartieron comida, rieron y hablaron de todo un poco. Sin embargo, al caer la tarde, emprendieron el regreso. Fue entonces cuando lo insólito comenzó. La joven visitante se detuvo a amarrarse los zapatos,
mientras los demás siguieron caminando confiados en que la muchacha los alcanzaría. Pero nunca lo hizo. Cuando notaron su ausencia ya era tarde. El pánico se apoderó del grupo. Buscaron por los alrededores, gritaron su nombre, corrieron de un lado a otro. La noticia se regó por el pueblo y pronto vecinos, bomberos y policías se unieron en la búsqueda. Sin embargo, nadie encontraba rastro de ella. Era como si la montaña se la hubiese tragado. Pasaron horas eternas hasta que, finalmente, la hallaron, deambulando, confundida, con las piernas llenas de raspones, despeinada, llorando y sin un zapato. Parecía perdida en sí misma, con la mirada extraviada, como si hubiera estado en otro mundo. Desde ese día, la muchacha jamás volvió a ser la misma. Su familia contó que comenzó a tener ataques repentinos, gritaba sin razón, corría como si huyera de algo invisible, y por las noches no lograba conciliar el sueño. Muchos afirmaban que estaba poseída. Su estado empeoró tanto que su vida estuvo en peligro, y al final tuvieron que llevarla de regreso a Mérida, donde vivió aislada del resto. Nunca volvió a Guarenas. Pero el misterio no terminó allí. Tiempo después, otra excursión, donde yo estuve en esas mismas montañas. El guía del grupo, un hombre mayor, se detuvo en cierto punto del camino y advirtió con voz seria: «Tengan cuidado. Aquí fue donde una muchacha se perdió. No se detengan a amarrarse los zapatos. Estas montañas están encantadas». En ese momento, sentí un escalofrío que recorrió todo mi cuerpo. El aire se volvió pesado, como si algo invisible los estuviera observando desde entre los árboles. Con los años, la familia de la joven reveló un detalle escalofriante. En sus pocos momentos de lucidez, ella contó lo que había visto en la montaña. Aseguraba que estuvo rodeada de figuras antiguas que flotaban sobre el suelo. Damas vestidas con sombrillas y trajes largos de la época colonial, hombres a caballo, capataces con látigos, mujeres cocinando en fogones de leña. Todos la miraban, todos le hablaban al mismo tiempo, como si quisieran arrastrarla con ellos al pasado. Y lo más aterrador fue que, justo antes de ser encontrada, una voz profunda le susurró: «Camina hacia adelante y no mires atrás. Escuches lo que escuches». Así fue como la hallaron, caminando sin rumbo fijo, con el rostro desencajado, llorando, el cuerpo lleno de heridas y con una expresión de terror. Desde entonces, esas montañas de Guarenas son consideradas un lugar encantado, un sitio donde la frontera entre el presente y las almas de la colonia parece difuminarse. Los que se atreven a ir aseguran que el aire se siente denso, que la cascada parece hipnotizar, y que a veces, entre la neblina, se pueden ver sombras del pasado que aún vagan sin descanso. El secreto del rezandero, Paraguaná, Estado Falcón. Hola, mi nombre es Mariú, y quiero compartir una historia que me marcó, no porque me sucediera a mí, sino porque fue vivida por mi papá, quien en paz descanse, mi abuelo y un amigo cercano de la familia, allá por los años 60, en mi natal Paraguaná. En aquellos tiempos, era costumbre velar a los difuntos en sus casas durante varios días, y el velorio se llenaba de rezos, cantos y vecinos que acudían a acompañar a la familia. Mi papá contaba que todo ocurrió durante el velorio de su abuela, es decir, mi bisabuela. Esa noche hacía falta un rezandero, como solían llamarlos, un hombre mayor encargado de dirigir las oraciones. El indicado era un señor conocido en la zona, de apellido Marrufo. Era muy respetado, aunque también tenía cierta fama misteriosa.
Mi abuelo, su amigo y mi papá, que aún era un joven, salieron en el carro rumbo a casa de Marrufo para invitarlo. El amigo de mi abuelo manejaba, mi abuelo iba de copiloto y mi papá en el asiento trasero. Cuando llegaron, Marrufo ya estaba listo con su rosario en la mano y su cara serena. Le dijeron: «Suba, Marrufo, lo llevamos al velorio». Pero él, con voz pausada, respondió: «No, hijos, váyanse ustedes adelante, yo me voy caminando». Los hombres insistieron, diciéndole que era tarde, que el camino era largo, solitario y oscuro, pero Marrufo se mantuvo firme. Antes de despedirse, lanzó una frase inquietante: «Váyanse tranquilos, que capaz llego antes que ustedes». Ellos rieron, sin imaginar lo que vendría. Emprendieron el regreso a la casa del velorio. El camino era solitario, con tramos de puro monte y tierra, iluminados apenas por los faros del carro. Mientras avanzaban, conversaban sobre la terquedad de Marrufo. ¿Cómo era posible que prefiriera caminar solo por esas trochas oscuras? De pronto, algo se atravesó en el camino. Un zorro. El conductor giró bruscamente el volante para esquivarlo. Comentaron lo extraño que era, pues esos animales suelen huir del hombre y jamás se quedan parados en medio de la vía. Siguieron avanzando aún comentando el suceso, hasta que unos kilómetros más adelante, el mismo zorro volvió a aparecer. Esta vez no corrió, se quedó quieto mirándolos fijamente con ojos brillantes, desafiantes. Aquella mirada les erizó la piel. «Ah, esto no es normal», susurró mi abuelo. Decidieron callar y continuar, pero antes de llegar al pueblo, por tercera vez, el zorro apareció en la carretera. Esta vez se quedó inmóvil mirándolos de frente, como si supiera exactamente quiénes iban dentro del carro. Nadie dijo nada. Finalmente, llegaron a la casa de mi bisabuela, todavía perturbados por lo ocurrido. Apenas se bajaron del carro, mi abuelo iba dispuesto a decir que Marrufo no había querido aceptar la cola. Pero entonces, la madre de mi papá, mi abuela, los interrumpió diciendo: «Marrufo ya está aquí, va por la mitad del primer rezo». El alma de los tres se heló. Se miraron entre sí sin poder articular palabra. ¿Cómo era posible? Si ellos lo habían dejado minutos atrás, y a pie. Era imposible que hubiese llegado antes que ellos en un trayecto tan largo y solitario. Se acercaron al interior de la casa y, efectivamente, ahí estaba Marrufo, sentado tranquilamente, rezando con los demás, como si nada hubiera pasado. Ese día mi papá comprendió la fama que rodeaba a Marrufo en el pueblo. Muchos lo señalaban como un ceretón, término que en el municipio Falcón se usaba para referirse a personas capaces de transformarse en animales, similares a lo que en otras partes de Latinoamérica se conoce como nahuales. El zorro que se les cruzó una y otra vez en el camino, con aquella actitud desafiante, no era un animal cualquiera. Era Marrufo, jugando con ellos, adelantándolos por los montes oscuros para darles un susto de muerte. Al llegar antes que ellos al velorio, les dejó claro que dominaba fuerzas y secretos que escapaban a toda lógica. Mi papá, con los años, repetía esa historia. Decía que aquella noche entendió que existen hombres que manejan misterios prohibidos, que pueden romper las leyes naturales y moverse entre lo humano y lo sobrenatural, y que, aunque lo vivió en carne propia, nunca pudo explicarlo. El niño sin ojos. Pao de Zárate, Estado Aragua. Hola, mi nombre es Benjamin Watson. Tengo actualmente 21 años. Pero lo que voy a contar ocurrió cuando tenía apenas 10 años, en un pueblo pequeño y tranquilo del estado Aragua llamado
Pao de Zárate. Todo comenzó una noche cualquiera, después de terminar las prácticas de futsal con mi hermano. Estábamos felices porque al día siguiente teníamos un partido importante en otra ciudad. Yo estaba tan ansioso que decidí acostarme temprano, con la esperanza de que la noche pasara rápido. Sin embargo, antes de dormir tuve una discusión con mi mamá y me acosté molesto, lo que me dejó con una sensación extraña en el pecho. Desde niño tenía la costumbre de despertarme en la madrugada, quedarme un rato sentado en la cama y luego volver a dormir. Esa noche, alrededor de las 3 de la mañana, me desperté como de costumbre. La habitación estaba en penumbras, iluminada apenas por la luz tenue que entraba desde la calle. Frente a mí estaba el ventilador, girando de un lado a otro. Pero entonces noté algo extraño. Detrás del ventilador había una figura. La silueta parecía la de un niño, pero no tenía rostro. Su piel era pálida, casi translúcida, y en lugar de ojos había 2 huecos negros profundos. Lo más perturbador era que imitaba el movimiento del ventilador, girando la cabeza de un lado a otro, de izquierda a derecha, como si estuviera sincronizado con la máquina. Al principio pensé que era mi hermano Emmanuel, y le dije con inocencia: «Epa, Emmanuel, ¿qué estás haciendo ahí? Anda a dormir que mañana jugamos», pero la figura se detuvo en seco. El ventilador siguió su movimiento normal, pero aquel ser dejó de imitarlo. En ese momento levantó la cabeza y me miró fijamente. Esa mirada vacía, sin ojos, fue lo más aterrador que he sentido en mi vida. Me acurruqué en la cama, temblando, me tapé con la cobija e intenté rezar, pero no pude pronunciar ni una palabra. Era como si algo me hubiera arrebatado la voz. De repente sentí un peso en la cama, justo al lado mío, como si alguien se hubiera sentado o acostado junto a mí. Antes de poder reaccionar, comencé a sentir arañazos en la cabeza, fríos, insistentes, desgarrando la poca valentía que me quedaba. La cama empezó a moverse violentamente, como si alguien invisible la sacudiera con furia. Esa noche no dormí más. Solo esperaba que amaneciera, enterrado bajo la cobija, paralizado por el miedo. Al día siguiente le conté todo a mi madre. Ella, preocupada, decidió llevarme a ver a una amiga suya que era medium, especialista en este tipo de casos. Viajamos hasta Los Teques, donde la mujer tenía su oficina. Recuerdo que al entrar vi un gran cuadro de Jesucristo frente a nosotros. La medium nos recibió con calma, pero apenas me senté frente a ella, antes de que yo le contara nada, me dijo con voz firme: «Lo que viste esa madrugada era algo que no tenía rostro, ¿verdad?». Mi madre y yo nos miramos aterrados. Yo apenas logré responder: «Sí, así mismo era». «¿Cómo lo sabe?». La medium me miró fijamente y dijo: «Porque está parado justo detrás de ustedes ahora mismo». Sentí un frío recorrerme la espalda. Mi madre apretó mi mano y nos quedamos paralizados. La medium, viendo nuestro miedo, nos explicó rápido: «Ese ser es un demonio y se estaba alimentando de mi vulnerabilidad. Dijo que los niños y preadolescentes son más susceptibles porque aún son inocentes y emocionalmente frágiles, especialmente si atraviesan conflictos internos, como el que yo tuve con mi madre esa noche». 2 días después, la medium fue a nuestra casa en Pao de Zárate. Trajo consigo varillas de radiestesia y otros implementos. Comenzó en la entrada de la casa, recorriéndola lentamente mientras murmuraba oraciones. Al llegar al baño, dijo que había una niña atrapada allí, un espíritu perdido que permanecía en la ducha. Habló con ella, la tranquilizó y finalmente la ayudó a trascender al cielo. Luego se dirigió a la habitación.
donde habían ocurrido los ataques. Allí su semblante cambió. Con firmeza comenzó a realizar un ritual para sellar un portal que, según explicó, había sido abierto muchos años antes por personas que practicaban magia negra y rituales con sacrificios humanos en esa misma casa. Ese portal, dijo, era el motivo por el cual entidades oscuras habían entrado y me atormentaban. Después de un largo trabajo espiritual, la médium afirmó que el portal había sido cerrado y que la presencia demoníaca ya no podría regresar. A partir de ese día, la actividad paranormal cesó por completo. Ya no volvimos a escuchar sonidos extraños, ni a sentir presencias, ni a sufrir ataques nocturnos. La vida continuó tranquila hasta el año 2022, cuando finalmente vendimos la casa y nos mudamos fuera del país. Sin embargo, la experiencia quedó marcada en mi memoria como la noche en la que conocí de cerca el rostro, o mejor dicho, la ausencia de rostro del mal. El espectro de la carretilla, el Guamache, Estado Sucre. Buenas tardes, mi nombre es Gilberto Arcia, y quiero contarles una historia que ocurrió en el año 2018, en un pequeño pero muy conocido pueblo pesquero de la península de Araya, en el estado Sucre, el Guamache. Mi tío, Ángel Ramírez, a quien todos llamábamos de cariño Anjito, era un hombre de 70 años, un pescador de esos curtidos por el sol y la sal, acostumbrado a la dureza del mar, a las madrugadas frías y a los silencios infinitos de la pesca. Era de carácter fuerte, pero honrado y trabajador. Nadie en el pueblo dudaba de su palabra, porque Anjito no era hombre de inventar cuentos. Esa madrugada había quedado en salir con otros pescadores a las 3 de la noche. Como de costumbre, se acostó temprano, pero a eso de las 2:30 ya estaba despierto, preparando sus cosas en silencio mientras esperaba la hora. Fue entonces cuando escuchó algo que lo dejó intrigado. Un chirrido metálico, lejano, extraño, que se fue acercando poco a poco. Era un sonido agudo, como hierro oxidado arrastrándose, acompañado de un repiqueteo de cadenas. Movido por la curiosidad, mi tío se acercó a la ventana, entreabrió con cautela la hoja de madera, y lo que vio lo dejó helado. En la oscuridad de la calle desierta, avanzaba lentamente una carretilla vieja y herrumbrosa, de esas de hierro pesado, rechinando como si le costara cada centímetro. El ruido era ensordecedor en medio del silencio de la madrugada. Pero lo peor no era la carretilla en sí. Lo verdaderamente aterrador era quien la empujaba. Una figura pequeña y oscura, del tamaño de un bebé, pero grotescamente deforme, venía empujando la carretilla. Su cuerpo parecía encorvado, sus extremidades torcidas, y aunque la penumbra no dejaba ver con claridad sus facciones, mi tío aseguraba que aquello no era humano. La silueta avanzaba despacio, empujando la carretilla como si cargara un peso invisible, con una determinación inquietante. El terror lo invadió de inmediato. Cerró la ventana de golpe, corrió al cuarto y despertó a su esposa, contándole lo que había visto. Cuando regresaron juntos a mirar, la calle estaba vacía, como si nada hubiese pasado. El Guamache es un pueblo de calles rectas y sin muchos desvíos, así que era imposible que algo hubiera desaparecido tan rápido. Al dar la hora, mi tío salió como siempre a buscar a sus compañeros para la faena. Aún nervioso, se encontró con su viejo amigo Chueto, otro pescador de avanzada edad, serio y respetado. Mi tío, con la voz entrecortada, le contó lo que había visto. Para su sorpresa, Chueto palideció y le confesó: «Ángel, yo también la vi. La carretilla y lo que la empujaba.
Te juro que no puedo creerlo, pero estaba allí. Ambos hombres quedaron en silencio, incapaces de darle explicación a lo que había presenciado. Porque cuando dos pescadores viejos, curtidos por la vida, coinciden en un mismo espanto, no hay duda de que algo extraño anda rondando. Este no fue un caso aislado. En el Guamache desde hace décadas, corren rumores de brujería y prácticas de magia negra. Muchos aseguran que ciertas calles y rincones del pueblo son escenario de rituales prohibidos y que las almas en pena y criaturas deformes son atraídas a este lugar como si fuese un imán de oscuridad. La visión de mi tío y de Chueto se suma a los múltiples relatos de vecinos que hablan de luces extrañas en los cerros, figuras que cruzan el camino al amanecer, o gritos que se escuchan cerca de la costa. El espanto de la carretilla se convirtió en un tema recurrente en las conversaciones del pueblo. Algunos dicen que aquella figura era el espíritu castigado de un brujo que en vida practicó artes oscuras, condenado a empujar eternamente una carretilla vacía. Otros creen que se trata de un demonio menor, invocado en algún ritual y atrapado en esas calles. Lo cierto es que, desde esa madrugada, mi tío nunca volvió a mirar por esa ventana con la misma tranquilidad. Hoy, años después, cada vez que alguien menciona las historias paranormales del Guamache, mi tío recuerda el chirrido metálico y aquel ser pequeño y deforme empujando la carretilla en la penumbra. Él siempre nos dice con voz firme: yo sé lo que vi, y Chuito también lo vio. Eso no era un sueño ni una imaginación. Era algo real, algo de este mundo, pero no humano. Y en el Guamache, hasta el día de hoy, hay quienes aseguran que, si sales en silencio a las calles oscuras a las 3 de la madrugada, todavía puedes escuchar el chirrido metálico que anuncia que la carretilla maldita sigue rodando por el pueblo. La visita de las ánimas del purgatorio. Caracas. Hola, me llamo Eudimar Mejías y quiero compartir con ustedes una experiencia que viví hace varios años y que jamás logré olvidar. En aquel entonces era estudiante de bachillerato. No recuerdo con exactitud qué año cursaba, pero sí tengo muy presente que estaba a punto de presentar un examen muy importante. La ansiedad me tenía al límite. No podía concentrarme. Repasaba una y otra vez. Y aún así me sentía insegura. Mi abuela solía hablarme con mucha fe de las ánimas benditas del purgatorio. Decía que eran almas que aún no encontraban descanso y que, si uno les pedía con devoción, podían interceder y brindar su ayuda. Esa noche, desesperada por el nerviosismo del examen, decidí hacer lo que nunca había hecho. Les pedí ayuda. Con el corazón en la mano, murmuré una súplica pidiendo que me acompañaran y me dieran la claridad necesaria para aprobar. Después de aquella plegaria, me acosté como siempre. Apagué la luz y traté de dormir. Pero la tranquilidad nunca llegó del todo. En mitad de la madrugada me desperté con una sensación extraña. Al principio pensé que era solo el nerviosismo, que mi mente no encontraba reposo. Sin embargo, pronto me di cuenta de que era algo diferente, algo que iba más allá de mis pensamientos. La incomodidad creció. El aire se volvió denso, pesado, como si el cuarto se hubiera llenado de una presencia invisible. Cerraba los ojos intentando conciliar el sueño, pero la sensación se intensificaba. No estaba sola. Era como si muchas personas estuvieran allí dentro, observándome en silencio. Lo más perturbador fue sentir el peso en mi cama, como si alguien, o varios, se hubieran sentado alrededor mío. El colchón se hundía suavemente, y mi piel se erizó de inmediato. Un frío recorrió mi espalda,
y tuve la certeza de que no estaba soñando. En medio de la angustia, empecé a orar con todas mis fuerzas. Mis palabras salían entrecortadas, temblorosas, y en un momento de desesperación grité llamando a mi mamá. Apenas ella cruzó la puerta de mi habitación, todo desapareció. La opresión en el aire se desvaneció, la cama recuperó su firmeza y el ambiente volvió a ser normal, como si nunca hubiera pasado nada. Le conté lo sucedido a mi madre y me escuchó con calma, pero en lugar de tranquilizarme, me confirmó lo que más temía. Quizás eran las ánimas que vinieron a tu cuarto. Tú misma las llamaste. Desde esa noche, aprendí una lección que nunca olvidé. Nunca más volví a invocarlas, ni siquiera a pensarlo. Porque aunque muchos las consideran benditas y protectoras, yo experimenté en carne propia que no es lo mismo rezar por ellas que pedirles favores. Hasta hoy, cada vez que recuerdo esa madrugada, siento el mismo escalofrío recorriéndome el cuerpo. El hombre de los ojos verdes. Mérida y Caracas. Buenas tardes, mi nombre es Elena, y lo que voy a contar me ocurrió en 1995 en la ciudad de Mérida. Era una época en la que los teléfonos públicos todavía estaban en cada esquina y las llamadas se hacían con monedas o tarjetas, y fue precisamente en uno de esos teléfonos donde viví uno de los momentos más extraños y aterradores de mi vida. Eran alrededor de las 9:30 de la noche. Yo estaba en la urbanización Santa Juana, en la zona de estacionamiento de los edificios, llamando a mi novio, quien para ese entonces era militar. El teléfono quedaba justo frente a un barranco conocido como la Curva del Viento, un sitio oscuro y solitario que imponía respeto. Mientras conversaba con él, empecé a notar un movimiento en la penumbra. Con incredulidad, vi cómo un hombre subía lentamente desde el barranco, como si emergiera desde las sombras mismas. Le dije a mi novio por la línea: «Mira, aquí está saliendo un señor del barranco». «Qué raro». La iluminación era poca, apenas un poste cercano alumbraba la escena. El hombre se fue acercando, y cuando estuvo a solo 5 metros de mí, pude verle el rostro con claridad. Tenía la piel pálida, el cabello negro y unos ojos verdes intensos, demasiado brillantes, casi inhumanos. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Mi novio, que practicaba la santería y conocía de lo espiritual, me dijo: «No le quites la mirada de encima. Míralo fijo. Y ahora escucha. Cuelga el teléfono, camina rápido a tu apartamento y no mires atrás». Obedecí de inmediato. El corazón me latía a 1000 por hora mientras subía los escalones. Al llegar a mi departamento, me atreví a mirar por la ventana de la sala. Y allí estaba de nuevo. El hombre de los ojos verdes estaba parado afuera del edificio, inmóvil, observándome. Pensé que todo quedaría como una experiencia extraña y sin explicación, pero lo más aterrador vino días después. Aproximadamente 8 días más tarde, viajé con un grupo de la iglesia a la ciudad de Caracas. Éramos 7 personas, y como no había logrado coordinar hotel, tendríamos que hospedarnos en la casa de una familia en la zona de Los Chorros. Al llegar de noche, bajamos en la estación y caminamos hasta la casa. Fue en ese preciso instante que me quedé paralizada de terror. Parado en la entrada, exactamente frente a la casa donde debíamos quedarnos, estaba el mismo hombre que había visto en Mérida. El mismo rostro pálido, el mismo cabello negro, los mismos ojos verdes que parecían atravesar el alma. Me detuve en seco y le dije al grupo: «Yo no me quedo aquí. Ese hombre lo vi en Mérida, y no es normal que esté aquí también».
Ellos voltearon a mirar, pero no vieron a nadie. El guía del grupo incluso me aseguró: Elena, aquí no hay nadie. Pero yo lo veía. Al ver mi rostro desencajado, algunos decidieron apoyarme. 4 personas se quedaron en la casa, mientras los demás, conmigo incluida, nos fuimos a buscar alojamiento en un hotel de Plaza Venezuela. Esa noche apenas pude dormir. A las 4 de la madrugada, recibimos una llamada de la recepción del hotel. Nos avisaban, con tono grave, que había ocurrido una tragedia en la casa donde nuestros compañeros se habían quedado. Unos hombres habían entrado a robar, y en medio del ataque, asesinaron a 2 de nuestros amigos y al dueño de la casa. Al enterarme, me quedé en silencio, helada. Lo primero que pensé fue en aquel hombre de los ojos verdes. Si me hubiese quedado allí, probablemente habría corrido la misma suerte. Cuando le conté lo sucedido a mi novio, él me dijo algo que jamás olvidaré. Ese no era un hombre vivo, Elena. Era un alma en pena, un mensajero. Se aseguró de que lo vieras bien en Mérida para que, cuando lo volvieras a ver en Caracas, entendieras que no debías quedarte allí. Ese espíritu te salvó la vida. Desde entonces, he creído firmemente que existen almas que no necesariamente buscan hacer daño, sino advertir, proteger o cumplir alguna misión. En mi caso, aquel hombre de los ojos verdes apareció en 2 ciudades distintas en menos de 10 días, y gracias a su presencia, supe que debía alejarme de la casa donde la muerte nos esperaba. Hoy, casi 3 décadas después, aún recuerdo su mirada intensa y el miedo que me produjo. Y aunque nunca más lo volví a ver, sé que esa aparición no fue casualidad. Fue un espíritu mensajero que me salvó la vida. Con esta historia cerramos la 8ª entrega de Historias Paranormales de Venezuela. ¿Has vivido o conoces alguna experiencia paranormal en Venezuela y quieres que aparezca en una siguiente edición? Puedes enviarnos tu relato por Instagram, Telegram, correo electrónico o desde nuestra página web. Si disfrutaste este episodio, dale like. Y si eres amante de lo paranormal y las leyendas venezolanas, no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas las nuevas historias llenas de suspenso y misterio que están por venir. Esto es Venezuela Paranormal.